En 1924 y bajo la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, el gobernador del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, impuso una estricta prohibición a la comunidad de la reducción indígena de Napalpí. Les impidió emigrar más allá de sus fronteras territoriales. La región era una importante productora de algodón, y los indígenas eran forzados a trabajar en condiciones de esclavitud en las rancherías o estancias agrícolas, viviendo bajo un régimen de explotación y represión. Las condiciones en las que subsistían y trabajaban eran absolutamente insoportables. Vivían hacinados, mal alimentados, sin acceso a atención médica ni a educación. Estaban obligados a realizar los trabajos que se les asignaban sin posibilidad de elegir. Y para colmo, la nueva prohibición ya no les permitía salir de la provincia en busca de una mejor paga. Tampoco les entregaban dinero por su labor, solo mercancía destinada a la olla común de la que todos se alimentaban. Se veían forzados además a vender a precios irrisorios su producción de algodón y maíz a los administradores de los asentamientos donde se concentraban y sometían a estos pueblos. Como respuesta a estos abusos, la comunidad oprimida decidió declararse en huelga, refugiándose en las montañas cercanas. No sabían que el infierno estaba por desatarse para ellos. Napalpí, que en lenguaje cuom significa lugar de los muertos, muy pronto le haría honor a su nombre en una noche realmente aterradora. Pero no nos adelantemos. ¿Qué ocurrió durante la masacre de Napalpí? ¿Quiénes fueron los culpables? ¿Recibieron condena? ¿Hubo sobrevivientes? Para intentar dar respuestas a estas y otras preguntas, debemos hacer un recorrido que nos llevará hasta el 19 de julio de 1924, el día que sucedió la masacre en Napalpí. Alrededor del año 1882, el ejército argentino emprendió una campaña militar para someter a los pueblos indígenas del entonces Territorio Nacional del Chaco, región en la que residían desde tiempos inmemoriales tres etnias, los cuom, los wichí y los mocoví. Esta ofensiva provocó la muerte de miles de indígenas que fueron víctimas de un ataque sistemático que buscaba someter a las comunidades originarias de la región. La brutalidad de la campaña desintegró profundamente las estructuras sociales y culturales de las comunidades afectadas. Con el propósito de controlar a los pueblos indígenas sometidos, se establecieron múltiples fortines. Sus tierras fueron vendidas a colonos europeos, principalmente italianos y franceses, quienes las destinaron a la producción de algodón. Pero ¿qué pasó con la mayor parte de las tribus? Fueron reubicadas en algo llamado reducciones, es decir, asentamientos o colonias, donde se confinaba a los pueblos originarios. En estas áreas vigiladas, los aborígenes se veían pronto sometidos a toda clase de calvarios. Pero ¿cuál era la justificación del gobierno argentino? Bueno, este sostenía que las reducciones eran el medio para civilizar y proteger a los pueblos indígenas. Pero la realidad resultaba ser muy distinta. Operaban en realidad como campos de trabajo forzado, donde los indígenas eran sometidos a un régimen de explotación brutal y obligados a trabajar en condiciones extremas. Una de estas reducciones, fundada en 1921, fue la conocida como Napalpí, y las primeras familias en asentarse provenían de los pueblos Pilagá, Avipón, Toba, Charrúa y Mocoví. Los indígenas se encargaban principalmente del cultivo de algodón. Durante ciertos periodos también podían dedicarse al cuidado de las haciendas de los colonos en estancias cercanas. Con el correr de los años, el ya latente descontento no hizo más que empeorar. Y es que además del trabajo forzado, también las condiciones de higiene y alimentación eran deplorables. Por si esto fuera poco, a las duras condiciones de vida se le sumaba una constante represión que mantenía a la comunidad bajo un clima de miedo. Se encontraban prohibidas además las prácticas culturales tradicionales, como el uso de la lengua y las costumbres, en un esfuerzo por imponer una asimilación forzada al modelo occidental. En 1924, las autoridades provinciales de la reducción impusieron una medida que llevó el malestar y el sentimiento de injusticia a sus puntos más álgidos: la obligación de que los indígenas entregaran el 15% de su producción de algodón. A través de una huelga pacífica, los pueblos indígenas se alzaron en protesta contra esta injusticia, reclamando una mejora en su calidad de vida general. Desafortunadamente, aquella paz estaba a punto de desvanecerse. Las demandas aborígenes no resultaban en absoluto insólitas, ni eran demasiado exigentes o pretenciosas. Tan solo solicitaban condiciones de vida más dignas, un trato más equitativo por parte de las autoridades y la posibilidad de emigrar si lo deseaban para trabajar en lugares más prometedores. Sin embargo, se enfrentaban a formidables y poderosos enemigos: los dueños de los campos de algodón y el ya mencionado Fernando Centeno, que temía que el crecimiento de la movilización pudiese amenazar su control sobre la mano de obra indígena. Otro vigoroso
poderoso adversario complicaba aún más la situación: el racismo imperante y profundamente arraigado en una sociedad que desafortunadamente mantenía una fuerte estructura colonial. Esto último se veía agravado por la complicidad de la prensa, que constantemente publicaba artículos desacreditando no solo la rebelión en sí, sino también a los diversos líderes de los pueblos indígenas. Rápidamente los medios se llenaron de discursos xenófobos y discriminadores. Un término en particular resurgió con renovado ímpetu: el de salvaje, que ayudaba de algún modo a justificar una represión que se decía necesaria para proteger a los habitantes del Chaco, a los colonos y a los dueños de las plantaciones. Se había creado de este modo el ambiente propicio para la pesadilla que estaba a punto de desatarse, y es así como nuestra historia vuelve al principio. El 19 de julio, más de un centenar de efectivos del entonces Regimiento de Gendarmería de Línea y la policía se dirigieron hacia Napalpí con un solo objetivo. Y a las 9:30 de la mañana, junto a pobladores de la región equipados con fusiles, cercaron el campamento donde se encontraban los pueblos huelguistas. Estos últimos, armados únicamente con unos precarios palos, participaban en una celebración religiosa guiada por chamanes. Una celebración que muy pronto se vería atrozmente interrumpida por el ensordecedor rugido de los disparos. Con la firme creencia de que sus dioses los resguardarían de las balas de los hombres blancos, los indígenas no opusieron resistencia, mientras el fuego se abatía sobre el campamento incesantemente. Esta creencia se fue disipando durante los al menos 45 minutos que duró la masacre. Los disparos cesaron únicamente cuando los agresores se dieron cuenta de que en los toldos no quedaba un solo indígena que no hubiera caído muerto o estuviera gravemente herido. Aunque tampoco se detuvieron luego de la balacera. Por si el horror no hubiese sido suficiente, los atacantes ingresaron al campamento para culminar su dantesca tarea, a fuerza de machetazos. Lo último que vieron hombres, mujeres y niños agonizantes fue el filo de los machetes en manos de cobardes y perversos hombres blancos. Los heridos fueron brutalmente ejecutados, muchos de ellos degollados y otros tantos colgados durante la macabra carnicería. Incluso el despiadado sadismo de los atacantes los llevó a asesinar a ciertos líderes de la huelga de las maneras más atroces, como a los caciques, a quienes mutilaron y cuyos testículos y orejas fueron exhibidos luego como trofeo de guerra en la comisaría. Por su parte, las mujeres eran brutalmente abusadas. Entre 400 y 700 indígenas fueron salvajemente exterminados durante la descarga de más de 5.000 balas. Algunos de sus cuerpos fueron sepultados en fosas comunes, mientras que otros fueron directamente incinerados. La matanza tampoco se limitó a aquel momento ni se detuvo en aquel lugar. Persistió durante los días siguientes, con la policía acechando a los sobrevivientes, que habían logrado huir al monte. Hombres, mujeres y niños y ancianos fueron perseguidos, asesinados, abusados y mutilados. El 29 de agosto, el exdirector de la reducción de Napalpí, Enrique Lynch Arribálzaga, envió una carta que fue leída en el Congreso Nacional. En ella afirmaba que la masacre continuaba en Napalpí y sus alrededores, alegando que los responsables de los crímenes habían decidido acabar con todos los que estuvieran presentes durante el suceso, para evitar que pudieran testificar si se formaba la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Aproximadamente 135 efectivos y civiles participaron en el ataque. 135 criminales que nunca tuvieron que enfrentar condena por sus delitos. Ninguno de los responsables de la masacre enfrentó consecuencia alguna. Jamás se enjuició a los culpables. A pesar de los intentos del Estado por silenciar el crimen, fue principalmente la memoria colectiva del pueblo Cuom quien conservó vivos los recuerdos de lo sucedido. Además, historiadores, investigadores, docentes y periodistas contribuyeron desde diversas áreas para esclarecer los hechos. Una figura clave fue el historiador y militante Juan Chico, oriundo de Napalpí. Chico dedicó años a investigar y visibilizar el genocidio, llegando a crear la Fundación Napalpí con ese propósito. Dicha fundación jamás dejó de exigir memoria y justicia. También destacó con satisfacción que con el tiempo la masacre de los pueblos indígenas comenzó a ser cada vez más reconocida y discutida en el Chaco, aunque ha realizado amargas afirmaciones como la siguiente: Argentina ha avanzado mucho respecto de los derechos humanos, pero pareciera que los indígenas tenemos derechos de segunda. Parte de la sociedad nos sigue considerando inferiores y nuestro genocidio sigue invisibilizado. Si bien existió una investigación sobre los hechos de 1924, la misma estuvo plagada de corrupción y finalmente concluyó con el sobreseimiento de 80 policías involucrados. Para el año 2004, los pueblos originarios del Chaco emprendieron una demanda civil buscando una indemnización por daños y perjuicios, y al año siguiente se solicitó su rechazo alegando que los tobas no constituían una etnia reconocida y que la masacre de Napalpí no debía considerarse un crimen de lesa humanidad, motivo en el cual se fundaba
la imprescriptibilidad del crimen. Esta postura fue rechazada de manera rotunda por los pueblos originarios, quienes calificaron los argumentos del gobierno de virulentos, discriminatorios, racistas e inhumanos. 3 años después, en 2008, el entonces gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, ofreció disculpas públicas y oficiales por la masacre de Napalpí. Por su parte, los fiscales federales del Chaco calificaron la masacre como un crimen de lesa humanidad y evaluaron la participación del equipo argentino de antropología forense para analizar la fosa común donde fueron enterradas las víctimas. En 2014, exactamente 90 años después del trágico hecho, el Estado argentino retomó la investigación y solicitó la apertura de un juicio, dado que los responsables del hecho ya habían fallecido. 6 años más tarde, en 2020, los peritos confirmaron la existencia de 4 fosas comunes. La unidad fiscal finalizó la investigación y, debido a la inexistencia de imputados con vida, solicitó la apertura de un juicio por la verdad. Este tipo de proceso judicial excepcional se implementó por primera vez en Argentina a finales de la década del 90, cuando, ante la imposibilidad de enjuiciar a los genocidas de la dictadura militar que se hallaban protegidos por diversas leyes, se impulsaron investigaciones destinadas a esclarecer el paradero de los desaparecidos e identificar a los culpables, aunque sin la posibilidad de aplicarles sanciones. Los fiscales examinaron la Constitución de 1853 y el derecho internacional vigente en 1924, incluyendo las normas y los tratados internacionales suscritos por Argentina. Concluyeron que la masacre de Napalpí constituía efectivamente un crimen de lesa humanidad, lo que imponía al Estado la obligación de investigarlo y esclarecerlo. Solicitaron entonces un juicio oral y público con 2 objetivos: reconstruir la verdad de los hechos y brindar una reparación histórica tanto a los pueblos indígenas afectados como a la sociedad en general. También, según argumentaron, el debate era necesario para la divulgación pública íntegra de la verdad sobre los crímenes cometidos, la dignificación de las víctimas y la prevención de futuros actos de violencia. Finalmente, al año siguiente, una jueza permitió llevar a cabo el tan reclamado juicio. En 2021, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Nirenberger, dio luz verde para la realización del juicio por la verdad, en el marco de los hechos ocurridos en Napalpí. El propósito del debate no era el de atribuir responsabilidades penales, sino esclarecer los hechos y descubrir la verdad sobre lo ocurrido, y es que el alcance del proceso se veía limitado por un factor clave. Como ya mencionamos, las personas que debían ser juzgadas se encontraban fallecidas. Aún así, el proceso fue fundamental para determinar otro tipo de responsabilidad, la del Estado en relación con la violación de los derechos humanos. Representó además un paso significativo en la reivindicación de dichos derechos y en la memoria histórica de Argentina. En el juicio, el indígena Cuom, David García, realizó una afirmación contundente: Napalpí fue parte de un plan sistemático para destruir a los pueblos indígenas. Según la reconstrucción de los hechos, se señalaron como responsables al presidente radical de la época, Marcelo Torcuato de Alvear, a su ministro del Interior, Vicente Gallo, al gobernador del Chaco, Fernando Centeno, y al administrador de la reducción Napalpí, Mario Arigó. Además, se identificó a numerosos efectivos de la policía chaqueña y gendarmes involucrados en la masacre, así como al piloto y copiloto de un avión implicado. Finalmente, el veredicto fue categórico. El Estado argentino tuvo responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y la reducción a la servidumbre de entre 400 y 500 personas de los pueblos Cuom y Mocoit. La ya mencionada jueza Nirenberger dictaminó que en efecto la masacre fue un delito cometido en el marco de un proceso genocida de los pueblos indígenas. La sentencia instó al Estado Nacional a implementar medidas reparatorias para los pueblos afectados. Dichas medidas abarcaron áreas como la salud, la educación, la capacitación de las fuerzas de seguridad en diversidad cultural y la construcción de memoria histórica sobre los hechos ocurridos. Además, se ordenó la continuación del trabajo del equipo argentino de antropología forense en la región, así como la incorporación en los programas educativos nacionales a todos los niveles del estudio de los hechos comprobados de la masacre de Napalpí. El gobierno nacional emitió un pedido de perdón por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la masacre de Napalpí y anunció que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sería el responsable de garantizar el cumplimiento de las ya mencionadas medidas reparatorias. Entre todos los testimonios hubo uno que fue clave para lograr que este crimen fuera tratado como un genocidio y no como un crimen de lesa humanidad. Fue el testimonio de una de las sobrevivientes. Rosa Grillo tenía tan solo 7 años cuando se vio envuelta en la experiencia más aterradora de su vida.
Tan profundo fue el horror que, a pesar de su corta edad, los recuerdos de aquel día quedaron grabados a fuego en su memoria. Yo era niña, pero no tan chica, por eso recuerdo. Es muy triste para mí porque mataron a mi papá, y casi no me quiero acordar, porque me hace doler el corazón, narró en una entrevista que le realizó la Unidad de Derechos Humanos en la Fiscalía Federal de Resistencia. Cito el resto de sus palabras. Un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso y ahí los mataban. No sé por qué mataron a muchos niños y grandes, fue mucho el sufrimiento. Mi mamá me contó que lo mataron a mi papá. No quiero ver que se repita. Duelen esas cosas. Mi abuelo se llamó Francisco Grillo y mi mamá Antonia Grillo. Nunca se habló de lo que pasó, recién ahora se habla. El testimonio de Rosa fue fundamental en el juicio, donde se expuso junto al de otros sobrevivientes. Sobrevivientes como Melitona Enrique, quien a sus 107 años relató cómo permaneció oculta durante varios días en los montes cercanos, sin ingerir ningún tipo de comida ni bebida. Eso sí, señaló que ese problema no lo tuvieron los cuervos de la zona, quienes estuvieron una semana sin volar porque continuaban consumiendo los cadáveres desperdigados. Durante la masacre de Napalpí, los que lograron escapar fueron perseguidos a través de la serranía, en una cacería que se extendió por varios días. Los agresores no querían dejar sobrevivientes que pudieran testificar. Afortunadamente se calcula que un aproximado de 38 niños y 15 adultos lograron huir. Mientras tanto, el Poder Judicial y los medios de comunicación hablaron de sublevación. Según se encargaron de difundir, todo se trató de un combate armado entre indígenas y la policía. El diario La Voz de Chaco incluso llegó a publicar, luego de la masacre, que la tranquilidad había renacido en lo que denominó la zona del levantamiento indígena, mencionando enfrentamiento entre indios y sin informar sobre los brutales asesinatos. También ofrecieron sus testimonios varios hijos de sobrevivientes, quienes compartieron las historias que sus padres les habían transmitido a lo largo de sus vidas. Durante 15 años el Estado argentino negó la existencia de la masacre de Napalpí y presentó defensas legales para que el caso fuera archivado. Sin embargo, de algún modo logró reconocerse la magnitud del crimen, que hoy en día es catalogado como uno de los episodios más atroces de la Argentina del siglo XX. Si bien hay quienes consideran que las víctimas fueron redimidas en el juicio realizado casi 100 años después del suceso, también existen quienes opinan que esta tragedia aún no tuvo reparación. Y es que según estas voces, la verdadera justicia debe incorporar un elemento esencial que forma parte de la demanda histórica de los pueblos indígenas: su territorio. Un territorio en donde puedan sembrar y donde puedan convivir. En Napalpí, que hoy lleva el nombre de colonia aborigen, ocurrió un delito de lesa humanidad perpetrado por terratenientes y la policía estatal. La matanza no fue un hecho aislado, sino parte de una práctica sistemática del poder político y estos terratenientes. ¿Para qué? Para despojar a los pueblos originarios de su modo de vida ancestral y así incorporarlos a la fuerza al sistema de producción. La masacre de Napalpí es un recordatorio sombrío de la violencia histórica que han sufrido los pueblos indígenas a lo largo de la historia, no solo en Argentina, sino en muchas partes del mundo. Violencia a la que estos mismos pueblos, pese a los intentos de borrar sus historias, continúan resistiendo al día de hoy.